Existe una gran paradoja en Corea del Sur de la que pocas personas hablan por ahí. Mientras el mundo entero está obsesionado con todo lo que viene de allí, la música, las series, la comida, la moda coreana, una gran parte de la población está intentando salir del país. Y no es una forma de hablar, hay mucha gente que quiere irse de Corea. Están investigando visados, estudiando otros idiomas, calculando cuánto dinero necesitan para poder vivir en otro lugar. Y no se trata solo de personas que fracasaron dentro del sistema. Por lo general, son personas que abrieron los ojos y entendieron cómo funciona. Y decidieron que ya no quieren formar parte de eso. Los propios surcoreanos le pusieron un nombre a esta realidad. Llaman al país Aeo Joseon, o Infierno Joseon. Joseon era el nombre del antiguo reino coreano, que existió durante siglos antes de la Corea moderna. Así que cuando alguien dice Aeo Joseon, está diciendo que, debajo de toda esa modernidad atractiva, de todo ese brillo que el mundo ve desde fuera, el país todavía mantiene una lógica muy antigua y dura, con quienes no encajan en el sistema. Y este debate no ocurre en un rincón aislado de Internet. Está en foros, en comentarios de YouTube, en publicaciones de redes sociales con miles de respuestas. Está en la música e incluso en las series que has visto sin darte cuenta de que había una crítica ahí. Así que hoy vamos a volver a Corea para hablar de este tema. No como un turista fascinado por el K-pop, sino intentando entender qué está pasando dentro del país según los propios coreanos. Para entender cualquier cosa sobre la insatisfacción en Corea del Sur, primero hay que comprender cómo funciona la familia allí. Ahí es donde todo comienza. En Corea del Sur, la familia no es solo un grupo de personas que se quieren y viven juntas. Es una unidad de reputación social. Lo que un hijo hace o deja de hacer influye directamente en lo que los demás piensan de la familia, e incluso en cómo son vistos en el trabajo. Y esto genera un problema que, para alguien de fuera, parece difícil de imaginar. En general, los padres coreanos no crían a sus hijos únicamente para que sean felices. Los crían para que tengan éxito. Y tener éxito aquí significa algo muy específico. Tener una buena universidad, un buen empleo, un buen matrimonio, una apariencia atractiva, todo en el momento adecuado y en el orden correcto. Si el hijo se desvía de cualquiera de estos puntos, no será solo el quien sufra las consecuencias. Toda la familia pierde estatus ante la sociedad, pierde respeto y prestigio. Y perder eso en Corea del Sur no es algo menor, es algo que la gente evita a toda costa. El resultado, para quien crece en ese entorno, es una presión constante, todo el tiempo. Y desde muy temprana edad. Una presión que no viene solo de los profesores o del sistema, sino también del propio hogar. Hay toda una red de personas opinando sobre cada pequeño detalle de tu vida. Un ejemplo muy común, que puede parecer exagerado, es que en Corea del Sur es relativamente habitual que los padres paguen cirugías estéticas para sus propios hijos. No porque el hijo lo haya pedido, ni porque exista una necesidad médica real, sino porque los estándares de belleza del país son tan exigentes, y las consecuencias de no cumplirlos tan grandes, que los padres lo ven como una inversión. Y eso es justamente lo que tienes que entender aquí. No es casualidad que Corea tenga uno de los mayores mercados de estética del mundo. Dependiendo de la fuente, incluso aparece como el número 1 a nivel global. Y cuando ves todo este contexto, no es difícil entender por qué. En Corea del Sur, la apariencia física no es solo una cuestión de vanidad personal. No es algo que simplemente decides por tu cuenta. A veces es una cuestión de supervivencia social y profesional. Los currículums con fotos son un estándar en el mercado, lo cual ya es diferente de gran parte del mundo occidental, donde se evita precisamente para que la apariencia no influya en la selección. Pero en Corea esto es bastante común, y normalmente la apariencia del candidato sí se evalúa, aunque no te lo digan directamente. En las relaciones, la presión estética existe en ambos lados, tanto para mujeres como para hombres, aunque de formas diferentes. Incluso puede ser excluido de ciertos grupos sociales con mucha más frecuencia que en otros países. El estándar coreano es muy estrecho, piel clara, rostro pequeño, nariz definida, ojos con párpados más marcados, y muchas personas terminan modificando su propio cuerpo para intentar encajar en ese ideal. Es un ciclo que se va volviendo cada vez más exigente con el tiempo. Y lo que lo hace aún más complicado es que esta presión estética no es algo aislado. Está conectada con todo lo demás. Con las relaciones, con la familia, con el trabajo. Es como una pieza dentro de un sistema mucho más grande. Hay toda una generación de surcoreanos que está renunciando a salir en pareja, a casarse, a formar una familia.
Y no porque no quieran hacerlo, sino porque, dentro de la lógica que impone esta sociedad, el costo es demasiado alto. Por el lado de los hombres, existe una expectativa financiera que roza lo imposible. Casarse en Corea del Sur, en un contexto más tradicional, significa que el hombre debe poder proporcionar vivienda, lo cual en las grandes ciudades ya es algo extremadamente difícil. Además del apartamento, también se espera estabilidad laboral, tener coche y la capacidad de mantener a una familia. Y todo esto en un país donde el mercado laboral es extremadamente competitivo, y los salarios iniciales muchas veces ni siquiera alcanzan para cubrir el costo de vida. Por el lado de las mujeres, la historia es diferente, pero igual de pesada. Corea tiene un problema serio y bien documentado de machismo estructural. Y esto no es una exageración. Es una realidad bastante compleja allí. Las mujeres suelen ganar mucho menos que los hombres haciendo prácticamente el mismo trabajo. Existe una expectativa cultural de que, después del matrimonio, especialmente tras tener hijos, la mujer debe reducir o incluso abandonar su carrera. También hay muchos casos de problemas domésticos que a menudo son minimizados o incluso ignorados por el sistema. Y fue como respuesta a todo esto que surgieron diversos movimientos de mujeres, como el famoso movimiento 4B, del que hablé más a fondo en otro vídeo. Y el debate sobre esto en Corea es bastante intenso. Hay quienes creen que el movimiento es una respuesta legítima a problemas reales, y otros que piensan que es exagerado. También hay hombres que se sienten perjudicados por las expectativas que recaen sobre ellos. Pero es difícil encontrar movimientos masculinos organizados en contra de esto. Y, lamentablemente, es una conversación que está lejos de ser simple y que difícilmente se resolverá pronto. Lo que sí es innegable es el resultado de todo esto. Corea tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. En 2023, la tasa de fecundidad cayó por debajo de 0,8 hijos por mujer. Y eso está muy por debajo del nivel necesario solo para mantener la población, que suele estar entre 2 y 2,1. Es como si Corea estuviera desapareciendo poco a poco, y a largo plazo el país podría dejar de existir. Y una gran parte de este fenómeno tiene que ver con todo lo que hemos hablado aquí. Personas que miraron toda esta presión que la sociedad coreana ejerce sobre ellas y dijeron, no, gracias, no quiero formar parte de esto. Pero, ¿por qué existe tanta presión en este país? Gran parte de la respuesta está en su historia reciente. Corea pasó de ser uno de los países más pobres del mundo en los años 50, a convertirse en pocas décadas, en una de las mayores economías del planeta. Hubo mucha gente trabajando para lograrlo, muchas personas sacrificaron toda una vida de esfuerzo para construir este país. Por eso, se creó toda una cultura en torno a la idea de que el esfuerzo y el sacrificio llevan al éxito. El problema es que eso no se detuvo cuando el país se volvió rico. La mentalidad de supervivencia y competencia continúa, incluso cuando la necesidad inmediata ya pasó. Y esto comienza muy temprano, pero muy temprano de verdad. Los niños coreanos ya sienten este tipo de presión desde los 10 o 12 años, o incluso antes en algunos casos. Tienen que estudiar constantemente con un único objetivo, aprobar el examen nacional de admisión universitaria de Corea. Un solo examen. Es como si toda su vida dependiera de una sola prueba. Y es precisamente esa prueba la que determina en qué universidad vas a estudiar, y que influye bastante en el tipo de empresa que te contratará. A partir de ahí, se produce un efecto dominó. Hay presión en la escuela cuando son niños, presión en la universidad cuando logran entrar, y también presión en el mercado laboral. La cultura de trabajo en Corea es dura incluso para los estándares asiáticos, que ya son conocidos por ser muy exigentes. Hay personas que se quedan en la oficina hasta la medianoche, no porque tengan más trabajo, sino porque su jefe sigue allí, y marcharse antes que él se vería como una falta de compromiso. Es un estilo de vida muy extremo y agotador. No es casualidad que haya tanta gente que simplemente está renunciando y saliendo del país. Tal vez pienses, bueno, ¿y por qué no se va todo el mundo? No es tan simple. Dentro de la propia Corea del Sur hay un gran debate entre personas que viven realidades completamente distintas en el mismo país. Hay quienes miran esta situación y dicen, no puedo más, necesito irme. Y hay otros que ven lo mismo y piensan, es difícil, pero encontré mi camino aquí. Vas a encontrar personas con todo tipo de opiniones. Hay quienes creen que quejarse de esto es simplemente pereza, que es una generación más débil. Otros consideran que es absurdo el modo en que la gente vive allí. Y así sigue el debate. También hay quienes se aferran a los aspectos positivos del país, un sistema de salud accesible, barrios seguros, comida buena y barata, y las oportunidades que Corea puede ofrecer.
Creen que, si sigues caminos alternativos, puedes escapar de esa presión. Y hay otro grupo, quizás el más honesto de todos, que reconoce que ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Es un sistema duro, complejo, con muchas cosas que mejorar, pero tampoco se puede comparar tan fácilmente con otros países. Porque la presión laboral extrema también existe en Singapur, en Japón, en Estados Unidos, e incluso en Brasil. Los precios absurdos de la vivienda también son un problema en muchos lugares, no solo en Corea. Bueno, hay muchos otros factores de los que podría hablar, esto va mucho más allá de esta lista de problemas. Pero me gustaría que compartieras tu opinión en los comentarios. ¿Esto tiene sentido para ti? ¿Has pasado por algo parecido en tu vida? Déjalo ahí abajo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme siempre, y nos vemos en este otro video que está apareciendo ahora en tu pantalla.